en Hipocampo encontraremos también palabras para Pepe Carrió de su mujer, su compañera y sin embargo amiga y mujer, Gabriela Amorós, pintora y poeta. Diré, dice Gabriela, que estamos ante un libro de poemas que no es fruto de la evasión, sino de un hacerse en el combate, de un proceso de despojamiento en el que Carrió, lejos de lo que Roland Barthes denominó la gran fetichización de la escritura, muestra las materias con las que trabaja, porque no son instrumentos fugaces, sino auténtico compromiso. Se podría decir que la poética de José Carrión disfruta de matices narrativos recobrados en su memoria, como ya habrán visto ustedes. El propio título ya es revelador, pues el hipocampo desempeña, dice, funciones importantes en la memoria, y yo añadiría en la memoria sobre todo afectiva, que de esto quien sabe realmente es Pepe, y que espero que luego nos explique no solo el título, sino algunas preguntas a las que nosotros los vamos a invitar. Muy bien, ese carácter humanista de Pepe lo explica muy bien y lo va a hacer ella, su compañera, ya digo, ha trabajado eso muy bien en el prólogo. Gabriela Amorós, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Pues a mí me gustaría decir muchas cosas, pero tengo que ser breve, porque si no igual se me van todos y me gustaría aportar un poco sobre la poesía de Hipocampo y del autor. Y lo primero que me he encontrado es que no estoy al servicio de un libro de poemas. Estoy al servicio de algo mucho más grande, que es al servicio de la honestidad de su autor. Porque Pepe hace un trato íntimo y precisamente no lo hace con sus lectores. Hace un trato íntimo consigo mismo, porque conforme vas leyendo su poesía te das cuenta de que Pepe acepta existir un poco menos para que cada uno de sus poemas exista un poco más. Se roba a sí mismo para que el poema finalmente sea enhebrado con el purísimo hilo de su verdad. Reconozco que la franqueza a veces ha llegado a ser tan comprometida, tan virulenta incluso, que yo me ha hecho sentir una deuda con esa honestidad. Pero también me ha sido difícil no sentir entusiasmo al hablar de Hipocampo. Y con ese entusiasmo hice el prólogo y con el deseo de que sirva a los futuros lectores, sabiendo que cada encuentro sustancial con la poesía de Pepe siempre será mucho más consistente que mis reflexiones. Es cierto que la poesía de Pepe no es fruto de la evasión, sino de un hacerse en el combate, porque él muestra los materiales con los que trabaja, que son enormemente delicados, porque no son meros instrumentos artificiosos al servicio de lo estético, son fragmentos sumergidos en su propia vida. Y en tal sentido la poesía de Pepe es noble, es honesta, es auténtica, y es un compromiso con su devenir histórico. Pero al mismo tiempo también es una liberación, y de ahí el título de mi prólogo. Y por estas y otras razones goza de un talento que el escritor Seamus Heaney otorga al quehacer poético. Yo hace unos años me leí su libro que se llama La reparación de la poesía, y recogiendo las palabras de un Nobel de literatura que se llama Yorgos Seferis, Seamus Heaney dijo que la poesía tiene la fuerza suficiente para ayudar. Y lo primero que leí es el prólogo de Hipocampo y me encontré con la siguiente frase: recuerdo bien una noche en que pensé que no amanecería para mí. La poesía me salvó del desgarro definitivo. Pues es cierto, estas palabras expresan esa función reparadora de la que se ha hablado en literatura. Y no obstante, Seamus Heaney no solo se refiere al propio autor, sino también se refiere al lector de poesía. Y de ahí que hable de la habilidad de la poesía para reparar y preservar el equilibrio espiritual del mundo. Pepe ofrece a la conciencia del lector una oportunidad para reconocer el propio sufrimiento. Por otro lado, es una obra comprometida con el pasado del autor, pero también es un ejercicio de liberación. Lo que pasa es que Pepe, con ello quiero decir que Pepe nos ofrece un ejercicio de liberación muy precisa, porque si como lectores nos queremos encontrar con la pura conciencia abstracta de ser libres, tal libertad no existe. Lo que plantea Pepe es que la libertad se conquiste en una situación histórica concreta y en una situación de alienación muy particular.
Pero a mí, dejando al margen lo del compromiso y la libertad, sí que me gustaría llamar la atención de un aspecto formal de la poesía del autor. Y no me gustaría dejar de pasar por alto. Y es un lenguaje que utiliza Pepe muy especial. Pepe utiliza el lenguaje científico y lo va asociando a su decir esencial. De modo que su poesía es fruto de la mediación entre un discurso esencial y la irrupción de términos que son propiamente técnicos en el campo de las ciencias. No debemos olvidar que Pepe, bueno, aparte de ser profesor en la Universidad de Murcia, es científico de profesión, es editor de varias revistas internacionales y es prolífico lector de poesía, novela, ensayo. Estos datos no los menciono de forma gratuita, es que son muy importantes para atender al aspecto formal de su obra, ya que estamos ante un lenguaje poético muy singular. Estamos ante un poeta que, sin eludir los lenguajes, los materiales lingüísticos cotidianos a los que le lleva su profesión de científico, afronta las palabras más ligadas a su ser con una pasión que finalmente poetiza todo lo que toca. Hasta aquellos términos asépticos los empapa de su propio lirismo. Y a mi modo de ver, ello lo que logra es que el poema adopte una vibración extemporánea al instante de intimidad en que se desencadenó la emoción. Y entonces mantiene al poema entre la verdad interior del autor y esa especie de formol en que se convierte la expresión verbal que intenta llevar a la superficie la verdad subjetiva del autor. Pues en ese sentido, el lenguaje científico también contribuye a ser el medio natural para sacar a la luz su verdad subjetiva. Y eso me llamó mucho la atención. Ello, por ejemplo, lo podemos ver en el poema Evocación, que dice: si los linfocitos se aliaran con la nostalgia para liberarnos de las promesas desaladas. En el poema Biografía también aparecen algunos signos al lenguaje, algunos guiños al lenguaje geológico. Y bueno, una vez leídos estos y otros versos del autor, pues podríamos decir, por ejemplo, que existe la ternura científica, el técnico sollozo, la alegría cosmogónica. En la poesía de Pepe lo que opera es una sinestesia global. El orden cognoscitivo de las ciencias se hace pasar por su inextricable murmullo sensorial. Pero bueno, lejos del aspecto formal, porque el aspecto formal no lo es todo en poesía. Es cierto que Pepe es una persona con un nivel cultural elevado, tiene un dominio del lenguaje rico, ilustrado, pero aquí estamos hablando de poesía, y la poesía es otra cosa. La poesía puede ser una corriente, un temblor, una sensación de pérdida. Es cierto que cualquier persona culturalmente competente puede ejercer la opción literaria, la opción lingüística, pero de ahí a que la opción literaria asegure el valor estético, dista mucho de alcanzarse, si no es por las representaciones psicológicas del autor, en este caso de Pepe, como ideas, símbolos, sentimientos. Lo que irrumpe dentro de toda esta riqueza de vocabulario, lo que irrumpe en toda la poética de Pepe es su enorme espesor espiritual. Pero quiero decir que la genialidad no se agota tampoco en el aspecto formal, porque lo que consigue Pepe es todo un ecosistema ético y estético a partir de una serie de imágenes de particular belleza, que aunan su sentir con el comportamiento del medio natural, de forma que logra que la emotividad se vista a veces con el manto de la biología. Por ejemplo, lo tenemos en Fantasmas, que dice: amores que los tejidos olvidaron en su muda. O en el poema Adagio, cuando dice: pero ahora que te has ido, las algas se propagan por mi alma. Y en ese sentido, lo que consigue alcanzar Pepe es algo que explicó un escritor que se llama Coleridge, que lo acuñó como la fe poética. ¿Qué es la fe poética? Pues la fe poética es la suspensión de la incredulidad del lector. Lo que consigue Pepe con estas imágenes del orden de la naturaleza es que una imagen de ficción pueda ser perfectamente asumida como verdadera porque nos es verosímil, porque lo asociamos, ya lo tenemos como una reverberación del orden de la naturaleza. Otra cosa que también me ha llamado la atención es el tiempo del poema.
en la poesía de Hipocampo. El tiempo del poema es distinto al tiempo cronométrico. Es cierto que Pepe aquí está manejando toda su estela de memorística, su pasado, pero el contenido de este libro no es un contenido de memorias, es un libro de poemas, y eso es algo muy diferente. Con ello quiero decir que podemos estar leyendo unos versos en los que Pepe nos conduce a sus recuerdos y lugares de infancia, pero el ritmo y la proyección de imágenes y metáforas con las que nos asalta la lectura rompen ese ánimo de contar el pasado real que mueve al autor para ser mucho más que eso. Y persiguiendo esta idea me encontré con el juego mágico del tiempo de Hipocampo. Es un juego entre la realidad mística de Pepe y la realidad presente y pretérita de su vida. Pepe se detiene en un puente que une dos mundos vagamente diferenciados a veces en sus poemas, el de los vivos y el de los muertos, a los que los hace coexistir. Una prueba de ello es Fantasmas, pero hay un poema que encarna muy bien esto que estoy diciendo, que es Crónicas a la muerte de mi padre. Aquel autor, rompiendo con ese tiempo cronométrico, sincroniza tres momentos diacrónicos distintos: los recuerdos de niñez, el tiempo del poema y la muerte de su padre. Y lo que hace Pepe es traer los recuerdos de niñez y hacerlos desencadenar en el presente, en el tiempo del poema. Y deja escapar en ese tiempo arquetípico a la figura de su padre fallecido, como si vagara por toda esa comunión de tiempo. Como si la muerte de su padre le devolviera un espacio y un tiempo concreto de la infancia donde se sentó en la baldosa y tuvo una de sus primeras reflexiones. Y de este modo escribe: aguardaré a que asomes, padre, meditabundo por la esquina, sentado en la baldosa, con mi primer pensamiento filosófico, entre las rodillas machacadas por la piedra, junto a los muertos de tus calles. Otra cosa que quería comentar de la poesía de Pepe es el ritmo que consigue. El ritmo es causa sustancial de esa temporalidad que consigue Pepe. Se ha llegado a decir que el ritmo es el elemento más antiguo y probablemente sea anterior al habla misma. Puede decirse que el lenguaje nace del ritmo. Pues, de hecho, en Hipocampo, el ritmo es inferido por la gran cascada de imágenes con las que nos va remetiendo Pepe de belleza en cada poema. Y como un proveedor permanente de imágenes que logra, con su verso libre y sin signos de puntuación, que no sea necesario perder el resuello a la hora de recitar los versos, porque precisamente cada imagen es un golpe de ritmo. Y eso se puede ver en el poema Gratitud, por ejemplo. También me gustaría hablar de la significación y la forma interior de la poesía del autor. En ese sentido, hay unas palabras de Octavio Paz que dice que son muy bellas, que dice que el poeta no escoge sus palabras. Cuando un poeta encuentra su palabra, la reconoce. Ya estaba en él y él ya estaba en ella. La palabra del poeta se confunde con su ser mismo. Él es su palabra. Pues Pepe, en el instante de creación, saca a la luz ciertas palabras que son inseparables a su ser. Voy a citar rápidamente unas cuantas. Los pájaros, los gorriones, las alas, todo lo asociado al vuelo, son una constante en parte de su obra y se circunscriben fundamentalmente al periodo de su infancia y juventud, como si estuvieran ligados al espacio de libre pensamiento y dejaran también evidencias de lo espiritual que se cuela dentro del recuerdo para dotar al discurso de una dimensión mística. Por otro lado, hay una figura muy importante, que es la figura de su madre, que ha comentado Mercedes. Y a través de las manos, que es otra de las palabras que forman parte de su decir esencial, sobre todo las manos de su madre, nos revela la presencia de Carmen. La presencia de Carmen es muy poderosa en muchos de los poemas, incluso en aquellos poemas de soledad, en los que el autor acomete con reflexiones filosóficas. La madre para Pepe ostenta el centro primigenio de protección y salvaguarda. Es el gran latido que repiquetea como una campana a veces y otras como un leve murmullo, soterrado en su escritura, convirtiéndose en el rito inexpugnable de todo deseo de encuentro y gratitud ontológica. Yo concretamente a veces he leído algunos de sus poemas y es tal la figura de la madre que me ha producido una reverberación como si escuchara el grito de desamparo de un niño. Otra de las figuras importantes son las palabras niñez, infancia.
A veces las trata con el sabor de la victoria, otras las incluye como un periodo de su vida. Y sí que quiero decir que en el poema Lara, como si dejara fundir a su hija en su propia niñez, por eso que he hablado antes del tiempo sin tiempo, el tiempo arquetípico, como si dejara fundir a su hija en la propia niñez de Pepe, en la calle San José, donde creció el autor, escribe: en estos días de primavera verosímil te invento, en el sueño de la infancia en la calle San José. Por otro lado, también se puede encontrar el lector con geniales guiños insolentes, también con alusiones al sexo de una forma salvaje, cruda, sin cortapisas terminológicas, aunque también a veces el autor nos deleita con un erotismo tumultuoso pero refinado. No obstante, sí que quiero decir que, lejos del contexto de sensualidad entre un hombre y una mujer, la poesía de Pepe es de corte carnal, pero en otro sentido. La reconducción al cuerpo de toda la emotividad y la sentimentalidad expresiva es una prueba evidente de ello. Es decir, lo que hace Pepe es que el cuerpo del poeta siempre esté presente como un hilo conductor, como un cable de alta tensión, de su congoja, de su nostalgia, de su alegría. En definitiva, el cuerpo recibe toda la carga espiritual de los acontecimientos o reflexiones. Y yo, sinceramente, creo que los poemas con tal carga alcanzan esa comunión que ha de existir entre el pensar y el decir, que es inherente al proceso de inspiración. Es decir, que todo aquello que es tan carnal y tan somático permanece indisolublemente en el sentimiento original que arrancó el poema, de forma que aquí no existe pensamiento dirigido, ni cabe la voluntad artificiosa de volver a pulir versos o añadir términos ajenos a su decir esencial. Hay una fuerza simbólica muy interesante, hablando del cuerpo, una fuerza geométrica que es la curva, que también me ha llamado la atención, eso que utiliza Pepe. La utiliza tanto en el momento de la concepción, como el vientre preñado de la madre, la forma que deviene el cuerpo cuando está dentro, y también el hombre una vez sepultado, al que llama el hombre curvo. De forma que consigue que nos creamos una imagen de la existencia como una esfera, al nacimiento y a la muerte, como dos circunferencias que se van uniendo finalmente. Y bueno, por último, yo quería comentar que espero que se perciba la gran carga filosófica que irradia en Hipocampo, porque Pepe genera opinión sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre el deseo, la maternidad, el linaje, la supervivencia. Todo cuanto le preocupa a Pepe diversifica su producción poética y, en definitiva, literaria. En ocasiones, y de un solo golpe, el autor niega toda la trascendencia y la carga de significación expresiva a todo cuanto dice, y finalmente escribe: al final somos apenas conjeturas, materias indigestas del fondo de la araña. Bueno, no quiero seguir porque es mucho lo que se puede decir de la poesía de Pepe, pero es mejor que resplandezcan todos los umbrales a los que nos ha invitado Pepe en el futuro lector, y estoy muy agradecida por haber seguido a su escritura. Muchísimas gracias.